Bien, de vuelta con ustedes. Ya estamos con nuestro invitado muy especial. Es un joven que abrazó la fe de Dios. Es cristiano, católico. Con él vamos a conversar. Un verdadero sacerdote. Uno dice, bueno, tan joven. Lo conocí en la iglesia San Ramón Nonato y quedé impresionada con la misa que él estaba eh, ofreciendo esos días. Bueno, en la misa de los 9 días de mi padre, fallecido recientemente. Y me llamó la atención su simpatía, su forma distinta de decir las cosas, porque a veces uno piensa que cuando se es un sacerdote, un cura, debe ser muy aislado todo, pero no, él es muy de la gente. Y después, cuando salíamos, veía a la gente jóvenes de todas las edades conversando con él de una forma amena, de una forma que querían que buscara a alguien que lo escuchara. Y entonces digo yo, pero yo tengo que lograr una entrevista con el padre Víctor, porque esa popularidad en 2 años que él tiene en esta iglesia no es así por así. Y entonces hablé con él y me dijo que sí. Miren que qué fácil es conversar con el padre Víctor Alfonso Torres Ramos. Bueno, sí, son 2 apellidos. Buenas noches. Bélgica, buenas noches. Padre, ¿Qué tal? gracias por aceptar la invitación, sobre todo en estos días de recogimiento, de paz, de amor y de comprensión. Y como decía al principio, me llamó mucho la atención la forma de ofrecer en la misa hasta la Eucaristía, de cantar y después de hablar con los jóvenes. Y yo decía, pero siempre, ¿por qué ya no hay? Yo no veo tantos jóvenes sacerdotes. Y se decía siempre en las encuestas que ya la iglesia ha perdido un por ciento muy alto de los feligreses. Entonces yo decía, pero también de los sacerdotes. Leí, no recuerdo en qué país, que ya no querían estudiar para cura. ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué Víctor sí tiene esa fe? Es eh, tan, ¿cómo se dice? Esa fe que tan profunda. Bueno, primero que todo, gracias nuevamente por la invitación a todos los televidentes, un agradecimiento por estar aquí, por estar atentos pues a estos espacios tan interesantes. Yo creo que parte de la crisis que estamos viviendo a nivel religioso y propiamente dentro de la Iglesia Católica, porque hay que decirlo, la crisis religiosa no es solamente en el cristianismo o en el catolicismo, sino que hay una indiferencia religiosa a todo nivel en gran parte del mundo, incluso en aquellas religiones que parecen como muy fuertes ahora. Pero en el caso nuestro, como cristianos en este país que me ha acogido también, que es mayoritariamente católico, la crisis arranca desde la familia. Y eso se ha dicho y se ha insistido. Si los padres no llevan al niño a la misa, no hay nada que hacer, desde chiquitos. Que grita, que corre, llévelo. El Señor va haciendo la obra y el niño va descubriendo que ahí también es su espacio. Hemos insistido mucho en la parroquia San Ramón Nonato, que la parroquia es el segundo hogar de uno. Allá es donde vamos a llorar, donde vamos a reír, donde vamos a compartir. Allá voy cuando nazco, allá voy cuando celebro la vida, allá voy cuando me muero y me llevan. A veces la única vez que uno va a la iglesia es cuando se mueren, lo llevan obligado, ¿cierto? Pero creo que parte de esa búsqueda también de que los papás, de que los padres encuentren sentido a esto que vale la pena, la espiritualidad, al encuentro con uno mismo, al encuentro con algo superior. Y se encuentra sin duda en la iglesia y bueno, en esta búsqueda permanente de la comunidad, que también es un elemento súper importante. ¿A qué voy? ¿Por qué es importante la iglesia? ¿Por qué es importante este cuento religioso? Porque aquí es donde me encuentro con los otros y descubro y encuentro sentido para mi vida.
en algo superior, pero también en los hermanos con los que comparto la vida. Ahí está. Y si desde pequeñito a uno no lo forjan en eso, esto será un cuento de hadas más. Y en la adolescencia, cuando empiecen las preguntas, cuando empiecen los cuestionamientos, no habrá nada que hacer, ya estaremos absolutamente fríos y lejos de poderme acercar. El O sea, a Señor ya. propósito de llevar los niños, mi hija a Bruselas no llevó a su hija y le dijimos, o alguien que tenía que llevarla, que no, que después se inquietan. Y le dijeron eso mismo, no importa, había un niño que estaba correteando, que esto, y efectivamente el padre tiene razón. Hay que llevarlos, los niños desde pequeños. Y fíjate que hay una crítica, por ejemplo, desde las iglesias no católicas, ¿sí? Iglesias cristianas no católicas, que bautizan los niños o les permiten a las personas que se bauticen ya en la adultez. Dice, ¿por qué bautizan los niños pequeños y tal? Eso tiene toda su historia pues en la iglesia, en la liturgia, pero es un elemento importante porque ahí es donde el papá se compromete a educar a ese niño en la fe y sus padrinos también van a decir lo mismo, sí, nos comprometemos. Y entonces desde ahí arranca una vida en donde yo voy a descubrir que ese espacio, tan raro a veces, es el segundo hogar. Entonces desde ahí parte la vivencia de la fe. El Señor pone la semilla, el sacramento del bautismo, pero como cualquier planta, como cualquier cosa, hay que irla formando, hay que irla llevando poco a poco. Y esa fe que el Señor nos regala va creciendo, se va fortaleciendo, va madurando, va teniendo sus crisis, pero va creciendo también de la mano de los que me acompañan. Como todo en la educación, en la vida, en los gustos. En estos días que está como el boom aquí de los juegos del béisbol, de la pelota, ¿cierto? Y entonces uno ve los papás que visten al niño, de los aguiluchos, de los Muy liceístas, bonito, de no sé qué, con la gorra, con el poloche. Desde ahí empieza el tema. Sí, A gustarme, soy encontrar aguilucho desde identidad. chiquito. Desde chiquito. Dicen. Debería uno también decir, yo soy católico desde chiquito. Sí, sí. Desde mi bautismo me descubro necesitado del Señor y discípulo de Jesús y revestido de Él, ¿cierto? Pero a veces esto es como un agregado de la vida. Y una de las críticas que más hacemos, digamos, al interior de la iglesia es cuando la cosa se queda en evento social, cuando toda esta religiosidad, la espiritualidad es la foto, quedamos en la superficie y no vamos más allá. Entonces, ¿qué es lo importante? Descubrirme que yo debo ser, y me la voy a plagiar, que soy católico, que soy cristiano desde chiquito. Antes de pasar, que no dije al principio, que el padre es colombiano, tiene 2 años aquí en el país y ya hablaremos cómo vino y por qué. En este momento, Víctor, donde se ve que la iglesia está pasando por una crisis, como otras iglesias, o sea, normal, está pasando por una crisis de niños, jóvenes y adultos. ¿Qué le espera en este momento a la iglesia católica por la crisis que está pasando y qué posibilidades en el futuro se puede ver para salir de ella? Bueno, frente a la crisis, yo creo que sí es evidente, de nuevo porque somos muy superficiales, todos, como creyentes, como cristianos, como personas, somos muy superficiales. Pero ¿cómo superar la crisis? Lo primero es teniendo fe, o sea, eso aquí no hay otra manera. Hay que entender que el Señor sigue haciendo la obra y que Él es el que llama, el Señor es el que llama y no dejará solo a su pueblo porque esa ha sido su promesa, primer elemento. Y segundo, comprometiéndonos cada vez más con este cuento, descubriéndole un sentido profundo, una razón de ser. No es solamente la costumbre, no es solamente la tradición, no es solamente porque la abuela lo hacía, yo lo hago. No, es que esto es necesario para la vida. Como los cristianos de los primeros siglos, sin esto no podemos vivir. Sin la Eucaristía no puedo vivir, sin la palabra no puedo vivir, sin el hermano no puedo vivir. Es que si tengo un problema, ¿a dónde me voy a apoyar? Es que si tengo que llorar, ¿a dónde voy a llorar? Es que si tengo que enfrentarme con la realidad más cruda de toda la existencia humana, que es la muerte, ¿dónde me voy a cuestionar? ¿Dónde me van a responder? Aquí, ¿cierto? Y es desde un proceso sencillo, bonito, de compartir la vida, de compartir con uno mismo, porque creo que la superficialidad parte de ahí, no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo superar la crisis? Superando la superficialidad, trabajando por superar eso, confiando en el Señor y dándole sentido a la experiencia religiosa. No es solamente una foto, ni un rito, ni una costumbre. Es una necesidad de la vida para poder vivirla a plenitud hasta la muerte,
que es inevitable también. Correcto. Debo confesar que yo desde el primer día que conocí al padre tocayo mío, Víctor Alfonso Torres, me simpatizó, me cayó bien y se lo dije a Bélgica Suárez, allá, porque tiene una manera muy peculiar y además sencilla de comunicar, que rompe los viejos, diríamos, cánones en los cuales la autoridad se impone con una cara dura y con hablar duro. Sin embargo, con la sencillez que yo observé en usted, manifesté mi simpatía. Gracias. Y por eso lo felicito. Y además, muy buen comunicador. Muestra de ello es la respuesta que está dando, que convencen y además enseñan. Tocayo o no tocayo, padre. Padre, usted es muy joven, 32 añitos. 31. 31 cumplí ahora en yo le estoy noviembre. poniendo otro para... Son 31. 31. 31 añitos, un joven. ¿Cómo logra? Primero, ¿qué lo atrae a la iglesia? Número 2, ¿cómo usted logra vencer las tentaciones de su juventud en una sociedad hostil, que usted lo sabe? Y 3, ¿cómo usted logra vencer el celibato? Es decir, no tener ningún tipo de riesgo frente a ese fenómeno. Para que la gente me entienda, el celibato es el canon mediante el cual un cura, un sacerdote, no puede tener matrimonio ni tener relaciones maritales de ningún tipo. Esas 3 cosas. Dios mío, qué preguntas tan duras. ¿Qué ¿cierto? pregunta? Bueno, la primera, 31 años, los cumplí ahora en noviembre de... felicidades, de ¿qué este año día? todavía. El 12 de noviembre cumplí 31. 31 Estaba añitos. esperando que me celebraran y me enfermé de la No. influenza. Me tocó encerrado en mi habitación, así que... Ajá. Pero bueno, bien. Está pendiente. Está pendiente la celebración. Sí, señor. Bien, con respecto a qué me llamó a esto. Yo lo he dicho siempre, yo creo que de niño, ahora yo entré muy joven al seminario, pero de niño mi sueño era ser profesor, ser docente, enseñar me gusta muchísimo y lo estoy haciendo ahora. A los presidentes de asamblea les doy clase. Me gusta eso, como enseñar, hacer que las cosas se entiendan, que le encontremos una razón. Pero estando ya en el último curso del colegio, me asignaron una tarea. Mi colegio es católico, en Bogotá, cerca de Bogotá, en Funza. Y me asignaron la tarea de ser el secretario del padre. Lo que tenía que hacer era tenerle las hojas. Eso era mi trabajo todo el tiempo. Tenerle el libreto. Digamos, para que lea así la... Para que lea. En correcto. todas las actividades. Y sobre todo en la Semana Santa, 2008. Y entonces yo ahí veía lo que él hacía. No solamente a nivel ritual o litúrgico, que también me gusta mucho, me apasiona, pero sobre todo como el trato con la gente. Y tengo en mi memoria y en mi testimonio vocacional una mujer, un Viernes Santo, en una celebración inmensa, que lloraba. Se le acercó al padre y el padre seguramente no le dijo nada porque era una celebración, una procesión inmensa que no se podía detener. Pero la señora como que se calmó solamente con escuchar al padre y sentir que la abrazaba o que la tocaba en sus manos. Y yo dije, ve, yo quiero hacer lo que hace este señor, ¿cierto? Y eso me motivó mucho. Y luego, madurando la vocación, descubriendo también la niñez, el trabajo con mi abuela en la pastoral social de la parroquia, yo decía, hay algo que uno puede hacer desde esta vocación, es decir, hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, y se puede hacer algo. Y eso me llamó profundamente la atención de ese sacerdote y de esta vida. Tengo que confesar también, aquí es una pública confesión, me gustaba mucho esto. Eso sí, yo lo quería poner desde el clérigo, sí, el distintivo sacerdotal. Pero, como te digo, cosas de niños, cosas de adolescente, que fue madurando también en la opción. Y bueno, creo que el trabajo con los necesitados, el trabajo con la gente que sufre, con el enfermo, con el que está triste, el acompañar, ¿cierto? Y todo eso termina hasta hoy, porque no sé, de aquí a unos años en la madurez sacerdotal también como sea el discernimiento, pero va descubriendo uno que todo esto, el llamado es por amor a Jesús. Jesús es lo más importante, es lo más valioso. Y ahí respondo también a la tercera pregunta. Sí. ¿Cómo sobrellevar, digamos, las tentaciones propias de esta vida que todos tenemos, ¿cierto? Bueno, procurando darle el corazón a Jesús en primer lugar. Y para aclarar, por ejemplo, y para todos, el celibato no es como se cree, que los muchachos se espantan cuando les dicen celibato, no tener relaciones sexuales, sin más, ¿cierto?
sino es que no me voy a casar, bien lo dijiste tú. Yo me comprometí a que no me voy a casar. Y como las relaciones sexuales han de ser vividas dentro del matrimonio, pues por ende no van a haber relaciones sexuales. Solo que el compromiso es a no casarme, porque ya yo escogí una vocación, un camino, una opción fundamental diferente, ¿cierto? Y las tentaciones las hay permanentemente, uno se descubre frágil y creo que esa es otra manera, descubrirse frágil, no lo puedo todo, no puedo yo con esto, puedo caerme, ha habido hermanos que han caído, sí, quizá yo también, ¿cierto? Pero es en el camino de la búsqueda del Señor y de descubrir el amor que Jesús me tiene y que yo quiero tenerle también, en donde voy descubriendo y relativizando esas cosas que mueven mucho. Y he descubierto que también hay cosas quizá más difíciles en este caminar. Ahora que me cambiaron hace ya casi 2 años, en marzo del 22, llegué aquí a mi parroquia, a San Ramón Nonato, en Dominicana. Salir de la otra parroquia donde estuve 3 años, donde fui ordenado, donde quise a muchas personas en Colombia, en Barranquilla, fue muy duro. Lloré muchísimo, pero muchísimo para salir de allá. Y ahora, después de 2 años, no sé cuánto me quede todavía por acá, pero sé que cuando me muevan será otra llorada muy difícil y será otro momento difícil de la vida y será otro dolor muy fuerte, otro duelo. Entonces sí, hay cosas también muy duras, además del celibato, que es lo que la gente piensa, ay, no tan duro, ¿cierto? Sí es duro, pero hay otras cosas que también duelen y que hay que asumir en el ministerio. La muerte de los hermanos, la muerte de la gente que uno quiere. Hoy que visitábamos un enfermo con los otros padres y descubrir que queda poco tiempo, ¿cierto? Que el desenlace se acerca. Y ha sido un hermano trabajador, un hermano bueno. Es duro, es difícil. El corazón de pastor duele. Cura, Pero antes quiero preguntarle que pertenecía a una familia de clase alta, clase media. No, yo creo que mi familia es muy sencilla. Realmente en Colombia existe una cosa que es la estratificación, ¿cierto? Nos han estratificado de 1 a 5. Yo soy estrato 2, es decir, estamos clase media. Muy sencillitos, sí, muy... Clase media baja. Clase media baja. Sí, clase media baja. Sí, no, sí. mi pregunta para complementar su contestación es, eudista, ¿qué es eso? Eudista, muy bien. Hay muchas anécdotas respecto de esa comunidad, ¿cierto? Y de ese nombre. Cuando uno se presenta, yo soy sacerdote eudista, ¿cierto? Y la gente dice, padre, ¿nudista? Y yo, no, aquí estoy vestido. O padre, ¿budista? No, tampoco, eudista. Y viene del padre que fundó la comunidad por allá en 1645, San Juan Eudes, en Francia. San Juan Eudes. Aquí he conocido un par de Eudes en la parroquia, un señores que se llaman Eudes, ¿cierto? Y San Juan Eudes funda la congregación, que realmente la congregación es Congregación de Jesús y María, pero somos conocidos como los padres eudistas por el fundador, y así también nos identificamos, eudistas. El carisma, digamos, nuestra tarea es la formación, sobre todo de sacerdotes. A propósito de la pregunta de la crisis, en el siglo XVII también estaba esto tremendamente mal, ¿cierto? Los sacerdotes, para ser sacerdotes bastaba con que dijeran la misa, se la aprendieran y la decían y ya, eso era suficiente, ¿cierto? Eso generó problemas muy graves, más que los que quizás estamos viviendo nosotros ahora, en este momento de la iglesia. Y entonces San Juan Eudes, que sí había estudiado mucho, porque había también como una estratificación en el clero, había clero alto, muy estudiado, muy docto, y había clero bajo, que se ordenaban para que le dieran almuerzo, el cura de olla le llamaban, ¿cierto? Y entonces San Juan Eudes dice, no, es imposible que esto esté pasando, hay que formar a los sacerdotes. Y entonces lo que hace es fundar la congregación y se iba a las parroquias, a los pueblos, a formar al padrecito, ya era padre, les ordenaba muy rápido. Y entonces les enseñaba el valor de su sacerdocio, el valor de la Eucaristía, o sea, enseñarle lo que tenía que haber aprendido antes de ser sacerdote. Y ahí nace la congregación. San Juan Eudes muy misionero, muy predicador, muy bueno, digamos, escribió muchísimo y era famoso. Se decía que le predicaba a grandes multitudes y en esa época sin micrófonos, sin nada, no es como hacía, pero muy interesante su figura. Sí, sí. Esa historia que usted comenta. Qué difícil decirle. Sí, no, porque... Tengo un lío con el Sí, usted y el Con tú. confianza. Alberto José Linero Gómez. ¿Qué podría tú decir
del padre Pedro José Linero? Ok, el padre Linero, muy conocido en Colombia, muy famoso todavía, digamos que aparece mucho en las redes y en los en canales. los medios. Los medios, es un padre que figuró mucho y figura todavía, eudista, ¿cierto? De nuestra precisamente. comunidad, muy buen predicador. ¿Qué puedo decir yo? Hizo su opción. Creo que lo hizo de una manera prudente, no dio escándalo. ¿Qué más puedo decir? Está haciendo su vida y sus opciones O sea, y él responderá delante del Son Señor. los curas que siguen siendo, pero se pueden casar. No, lo que Bueno. pasa es que él se retiró del ministerio y ahí también hay uno que hacer claro. Yo tengo claro en mi vida que si yo dejo el ministerio sacerdotal, no voy a dejar de ser cura nunca, ni siquiera muerto, diferente al matrimonio. Porque fíjate que cuando uno se casa le dicen hasta que la muerte Los los separa. Separe. Muerto el esposo, la viuda queda libre y se puede casar tranquilamente. El sacerdote no, el sacerdote muere y sigue siendo sacerdote en la eternidad. Como el médico Siempre, sigue siendo sí. médico. Ontológicamente, por dentro, en mi ser, seré sacerdote para siempre. Pero, en este caso, que el padre ha tomado la decisión de no seguir ejerciendo su ministerio, él pide un permiso, digamos, se llama como la dispensa, para que ya no pueda ejercer más o para ya no ejercer más su ministerio sacerdotal. Solamente en casos de emergencia, pero eso ya es otro cuento. Y él se le da la dispensa y tendría permiso, por ejemplo, De casarse. de acceder al sacramento del Pero el matrimonio. padre Rogelio que se quiere casar. No, Pedro no, José, No, él No, no. él nunca ha expresado Él deseo nunca ha de- expresado. no, Él no. simplemente ya no Que pertenece. salió de la iglesia católica y, Y ahora tiene pertenece a su una iglesia noviazgo y- brasileña Sí. que él se Hablamos considera del padre el Rogelio. obispo. de Ah, bueno, Santiago. no, eso ya es otro De cuento aquí diferente. del país. Eso ya es otra historia sí. diferente. No, espérate, él dijo, tienes tu noviazgo. Yo Ah, no, ahí no, no, fue no. que... Pensé que hablamos del Padre dinero. Rogelio, de Rogelio. es un cura dominicano. Ok. Muy conocido porque siempre es rebelde. El padre Rogelio Está Cruz en todas las es un manifestaciones. militante, es un militante Es militante. aquí No, conservacionista. tú lo conoces. Lo he escuchado Sí, y sí. vi que lo hicieron obispo Del pueblo, sí, según él. y Ah, de era su obispo. iglesia Sí, obispo. católica brasileña, que eso confunde muchísimo a la gente. Claro. Los sacerdotes aquí en la arquidiócesis y los obispos han sido muy, muy sensatos y muy prudentes y han advertido, ¿cierto? Y nos han dicho pilas porque la gente se confunde, pues se viste igual, se pone la mitra, se pone todo, pero él se separó de la iglesia. O sea, ya separarse o dividirse no sé, adherirse a otra iglesia ya es una falta grave y entonces, por tanto, no tiene nada que ver aquí con esto. ¿Qué tantos jóvenes están sintiendo ese deseo de unirse a la Iglesia Católica y salen curas Para sacerdote. Ok. para sacerdotes? Bueno, la crisis hoy es grande. O la crisis es muy grande, Es porque grande. leí. El Señor sigue llamando, como les decía yo ahora. O sea, uno no puede dudar de que el Señor llama a sus obreros porque no deja a su pueblo sin el alimento que es la Eucaristía, sin la palabra, sin el pastor. Pero lo que uno ve en la tendencia es que cada vez menos van llegando, ¿cierto? Y entonces pienso en la arquidiócesis de Medellín, donde estudié la teología, siendo pues eudista, pero compartía con ellos mucho en la arquidiócesis. Era un seminario de unos 200 estudiantes, era lo normal. Se ordenaban aproximadamente unos 30, 40 al año. Eso estoy hablando hace unas décadas. Hoy se ordenan 3, 4, hay 40 en el seminario, 50, y todavía hay muchos. Hablo porque la estructura es muy grande. Pero si ven, por ejemplo, nuestro seminario, y aprovecho para invitar a los que les interese la vida eudista que se comuniquen conmigo. En Bogotá es un seminario inmenso, bellísimo. Tiene 80 habitaciones. Hay 4 80, un seminaristas. hotel, Y hay 4 seminaristas. 4. 4. Oye, de 80 habitaciones. En su momento estaba lleno, tenían que dormir incluso, compartir habitación porque no alcanzaban los espacios. Ahora no hay para meter a nadie allá. Pero aparte de lo que hablamos al principio, ¿qué es realmente lo que está pasando? ¿Cuál será el Aparte de desencanto? que los papás no lo llevan a la iglesia, ¿cuál es el motivo? A propósito de eso, bueno, sí, escuché hace poco, esta semana, un caso de un muchacho que estaba interesado. Y los ¿Aquí en el país? Sí, de hecho aquí en Santiago. Y los papás le reclamaron al padrecito que estaba haciendo el acompañamiento que porque le estaba lavando el cerebro a su hijo.
¿cierto? Porque el muchacho mostró interés y toda la cosa, y los papás fueron los que no permitieron. Hay un padre que dice, me llama la atención, que claro, hace unos años las familias eran de 10, de 12, de muchos hijos, sí, de 7 hijos. Eso Se es. iba uno al seminario, pues, sí, le Ya, entregaron uno pero a la ahora iglesia. quieren tener descendencia. Y ahora, entonces, por ejemplo, en mi caso, que yo soy hijo único. Eso te iba a preguntar también. Entonces, los papás a Anda. veces, mi mami no, mi mami ha sido Hijo siempre único. muy, sí, muy tranquila, ella me dice, yo lo apoyo en lo que usted decida. Pero los papás hoy sí, efectivamente. Y, por ejemplo, en el contexto en el que yo vivo, en la parroquia San Ramón, los papás ya tienen un poco definido lo que sus hijos van a hacer. Van a continuar con su empresa, van a estudiar en tal lugar, los muchachos también, ¿cierto? No, ya eso es otra cosa, porque tienen empresa. Eso, y hay una Y, promoción muy ahí grande no, también sí, de los sí. jóvenes. Pienso en las religiosas, nosotros acompañamos. Y las mujeres, que no hay monjas. Voy para allá. Para Nosotros- cuidar, que cuidaba. Eso es, óyeme, eso es una cosa, hay que ser muy desprendido de su vida. Esa monjita de aquí, ¿cómo se llama? Que cuidaban a cambio de sí, nada. sí, sí. Sí, pero no recuerdo ahora el nombre. Creo que son las carmelitas. Las La Carmelita. carmelitas. No, nosotros acompañamos a las hermanas del Perpetuo Socorro. Padre, hay una situación que usted, claro, que la domina mejor que nosotros. Francisco, el Papa Francisco ha traído innovaciones que uno incluso la considera increíbles al seno de la iglesia. Y, por ejemplo, recientemente él ha autorizado la bendición a los matrimonios gay, al matrimonio gay, a personas del mismo sexo. No aceptarlo, eso estamos claros, no como matrimonio ni nada, incluso ni con ponérsela, sino la bendición. ¿Cómo ustedes transmiten, interpretan y transmiten a la feligresía ese tipo de postura que hace unos años atrás era algo inaudito? Bueno, la respuesta que yo le di hace unos días a un presidente de asamblea cuando salió la noticia, eso fue la semana pasada, llegó allá escandalizado, padre. Yo le dije, ¿usted ya leyó el documento? A un presidente de asamblea. No, padre, lo vi en tal periódico. Ok. ¿Y dónde más? No, en tal titular. Ok, acérquese al documento. ¿Ya lo leyó? No, padre, vaya, lea. Porque creo que eso es lo que nos hace falta, ¿cierto? Nosotros somos muy dados a el titular rimbombante, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos llama la atención. Y en esta cultura en la que estamos es eso, la imagen, lo espectacular, atención, cuidado, ¿cierto? Y resulta que cuando uno va y lee el documento, encuentra otros elementos. No voy a entrar en detalles si no, lea el documento. Y yo creo que como cristianos, como creyentes, como, no sé, seguidores del Señor, nuestra tarea es leer el documento, primero que todo, y luego sí adoptar una postura o emitir un juicio si uno quisiera, o dejarse asesorar quizá un poquito más. Pero del titular creo que no se vive, y en eso hemos caído muchísimo, ¿saben? Nos movemos por eso y todo es sensacionalismo. Y como vende tanto, y pone la cara del Papa en cualquier frase y ay, vean lo que dijo Francisco, y resulta que no. Hasta cosas positivas, pero que nunca ha dicho también. Entonces, mi recomendación sería respecto de eso y de otros temas que seguirán saliendo polémicos, porque eso, cualquier cosa se vuelve elemento para politizar, para, no sé, para generar visualizaciones, que es lo que nos interesa ahora. Es ir a la fuente, en primer lugar ir a la fuente y con mesura, con respeto. Yo lo ponía en mis redes sociales en estos días. ¿Qué pienso de eso? Lo mismo que les estoy diciendo. Lean el documento con respeto, con apertura, con fundamento también para poder opinar acerca de él. ¿Tendrá la iglesia... Pero eso no es, perdona Domingo, es bendecirlo, porque ellos tienen derecho. Cuando Son seres uno- humanos. cuando uno lee el Es documento- cuando, yo lo estuve leyendo, Ujú, eso. no es casarlo, No, no, no y- es bendecirlo. Y no se habla nunca Si ellos quieren de... ir a la iglesia, recibir el bautismo, recibir una oración, como cualquier ser humano. Algún padre decía en estos días, finalmente la gente que va a la iglesia y se bendice al final, por ejemplo, la bendición final, La los bendición. envían, uno no le pregunta a todos si todos están confesados, por ejemplo. O si llega una persona a pedir una bendición, padre, me voy de viaje, y usted es casado, y usted es homosexual, usted le da la bendición. Claro que no. El problema será cuando ya se quiere, Casar. digamos, como, exacto, y ya se dijo, es la primera frase del documento.
el matrimonio es la institución de un hombre y una mujer creados por Dios para la procreación. Tienen Eso, ya derecho a está. recibir la bendición. Siempre, como dice el padre, la bendición no es unilateral, no es personal, es general en cuanto a esa parte. Pero es un tema muy difícil para poderlo Yo no analizar. lo encuentro difícil. Es un tema muy difícil, pero ¿tendrá la iglesia, o estará la iglesia en todo momento recibiendo ataques de manera directa por la apertura que tiene el Papa Francisco en su forma de ser? La iglesia va a recibir ataques porque sí y porque no. Cuando era Benedicto, que porque era conservador, que ese viejito con esa cara, que ahora es Francisco, que porque es muy abierto. Entonces, de nuevo, uno tiene que ir como con mesura, sabiendo que no es el Papa solo, ¿cierto? Sino que hay toda una institución, una historia, un magisterio, una tradición, la palabra de Dios, que es el fundamento de todo esto, a donde tendremos que acudir. Pero ataques, al que venga lo van a atacar. Y precisamente a propósito del Evangelio de hoy, si lo leemos, vendrán y nos estaremos divididos y los perseguirán y los matarán. San Esteban hoy es imagen de eso, ¿cierto? Por anunciar la palabra del Señor, por romper un poquito los esquemas, termina siendo lapidado. Y la iglesia está siempre en esa disyuntiva, ¿cierto? En esa dialéctica de el ataque y también la defensa y mantenerse en su posición también. Por último, para mí, el lema del año actual y el lema del año que viene, ¿cómo podemos decirle a la gente que siga lo que está y que lo ha aprendido de lo que ha pasado y que lo que viene, qué va a pasar? La honestidad y la oración. La honestidad. Muy bien, la honestidad. Este año que terminó, el año litúrgico, yo creo que es un reto para todos. En la parroquia tuvimos un ejercicio bonito y fue la paletera de la honestidad. Eso fue lo que pusimos allá como para motivar. Entonces son caramelitos en la paletera muy famosa, aquí yo no conocía eso, pues en esos términos en Colombia. Y la paletera está ahí. Si usted quiere comprar algo, nadie lo está vigilando, nadie lo atiende. Usted pague y si Yo quiere, vi la paletera. si quiere, Me si llamó la necesita atención. el vuelto, las vueltas, usted lo saca. Pero y se lo no, lleva. yo vi, pero nadie vende. Nadie vende. Oh, qué Y te interesante. devuelve tú mismo. Y tú te Eso es la devuelves. Tú te Eso es devuelves. honestidad. E hicimos ese ejercicio este año. Ay, pero qué interesante. No se quebró. Yo lo vi, pero no. No quebró. No quebró, No al quebró. contrario, se alimentó a sí misma y se ha sostenido. Y es el reto, usted sea honesto con 10 pesos que cuesta la mentica, ¿cierto? Si puede ser honesto, como dice el Señor, si usted es fiel en lo poco, puede ser fiel en lo mucho, ¿cierto? Y creo que es un ejercicio que nos implica, y sobre todo como latinoamericanos, a procurar la honestidad, sea honesto, ¿cierto? No se salte la fila, no procure como vivir la transparencia en la medida que pueda, ¿cierto? Que es a lo que se nos retó este año y ha sido interesante. No a la cultura del avivato, ¿cierto? En Colombia del avispado, si te dan papaya, decimos en Colombia, si te dan la oportunidad, usted hágale, sí, no sea bobo. No es no ser bobo, es ser honesto. Bueno, y la oración fundamental, ¿cierto? Un cristiano que no ora no es cristiano verdaderamente, es el encuentro con el Señor y creo que eso nos motiva a la iglesia dominicana este año. Vamos a orar. Pero lo más importante de la iglesia es que la gente, a sus hijos, que no pierdan la fe. Porque antes, cuando la gente tenía fe, tenía miedo a algo. Entonces ya la gente no le tiene miedo a nada y hace lo que verdad. sea. Por lo menos la iglesia era un paradigma de parar al otro. No, espérate, eso está malo, se va a ser castigado. No, la gente ya no tiene ese miedo, diría miedo, porque algo hay. Ajá. Ya, y eso es lo que hay que seguir enseñando. Y que fíjate Que hay algo muy grande, muy fuerte. hay algo muy grande y muy fuerte, se llama Jesús. Exactamente. No por miedo, porque creo que has apuntado bien, dice algún filósofo, no recuerdo ahora, cuando el miedo se terminó, las iglesias se vaciaron. Como en esta revolución, sobre todo del siglo XX, la gente se separó de todo, revolución en todos los sentidos.
las iglesias tendieron también a ese mismo fenómeno. O sea, no hay miedo, no me van a castigar, no hay infierno, no hay cielo, no importa. Vivamos el presente. Discurso, sobre todo muy actual. Vive el ahora y ya, no te preocupes. No, tiene que haber algo Vamos en la vida del ser a humano. darle sentido a la existencia. ¿Qué es lo más grande? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? Es el Señor. Y lo busco a Él y lo amo a Él y lo procuro a Él y ya, ¿cierto? Y vivo en función, sí, de mi salvación y mi salvación traducida en el encuentro definitivo con Él. Cuando se termine esta vida mortal, ¿qué me espera? Encontrarme con el Señor. Bueno, por último, sé que el tiempo es un lío en televisión, pero... No, porque con Víctor es mucho sí, lo que hay que cualquiera hablar. sí le da seguidilla. Todavía a mí me quisiera saber del estudio Ok. para ser cura, antes que mañana termine su pregunta. Un estudio es muy amplio. Sí, el promedio de estudios es de 8 años en promedio. Unos Es que duran mucho, un poquito dirá, más. yo sí. por eso me hago médico y produzco dinero. Claro, claro. Lo más También rápido eso sale. es otra cosa. Y se estudia filosofía, se estudia teología, ¿cierto? Teología es muy difícil. Teología es muy interesante. Y se estudia Biblia, se estudia liturgia, se estudia historia, se estudia... Pero digamos que las carreras, en el caso mío, yo soy licenciado en filosofía. Bueno, Y puede soy dar clases. teólogo, ¿cierto? Y teólogo de esto. Y hace poquito terminé el bachillerato canónico en teología. Terminé virtual con la Javeriana en El Bogotá. hombre es brillante. Hay que seguir estudiando porque todos estos temas lo van cuestionando a uno y el mundo sigue, uno se puede quedar. Cada en lo día mismo. se aprende más, porque Siempre. se conoce menos. Es verdad. Eso es dialéctico. Así es. Padre, yo por último, para cerrar, tengo dos inquietudes, una breve y otra que usted lo explique ya en el aire, porque hablamos algo fuera de cámara antes de empezar la entrevista. Primero, su opinión, ya Francisco lo ha hecho, sobre ese conflicto entre Palestina e Israel, porque mucha gente vincula a lo religioso. Usted sabe por qué, por el problema de Israel, etcétera. Y por último, el tema de dónde usted se desempeña, que es la San Ramón Nonato, en qué sector, y cómo llegar, en qué lugar está ubicado aquí en Santiago, porque sé que muchas personas quizás se lo pregunten. Ok. Con respecto a la guerra, lo que ha dicho Francisco, que tiene absoluta razón, es una pérdida de todo. Es el fracaso de lo humano, el fracaso de la humanidad es la guerra. Creímos haberlo superado en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Pensábamos haber llegado al fin de los tiempos, como dicen los filósofos. Se descubrió todo lo que es capaz de hacer el ser humano y todavía no aprendimos. ¿Sí? Hay una pérdida de todo, de sentido, hay una pérdida de la dignidad, hay una pérdida de vidas humanas que son lo más importante y lo más valioso. ¿Qué opinión me merece? Es la pérdida del sentido de lo humano, de lo valioso que somos por intereses económicos o políticos o religiosos, lo que sea. Ningún motivo justifica la muerte de otro ser humano, ¿cierto? Entonces es un fracaso de nosotros mismos como humanidad, la guerra. Y bueno, todos esos conflictos que van surgiendo, que no solo ahora Israel, sino bueno, teníamos Ucrania, anoche mostraban en las noticias en Tanzania, en África, es decir, hay guerra porque fracasamos como seres humanos. Y abunda el dolor y la muerte, que fue con lo que vino a luchar el Señor, desde su discurso de perdón, de amor. Estamos lejos todavía del sueño del reino, ¿cierto? Pero vamos caminando, no podemos perder la fe. Y la segunda pregunta era... El lugar de San Ramón Nonato, Y ya, ¿cómo usted dice? mi lugar de trabajo, entonces... ¿Ustedes viven ahí mismo? Sí, en la parroquia San Ramón Nonato, en los cerros de Gurabo. No sé ubicarme espacialmente Sí, aquí en sabe el la norte, gente en el dónde sur, están los bueno, cerros. los cerros de Gurabo. ¿Cierto? Es una parroquia maravillosa, bellísima, Muy de linda. gente muy trabajadora, bueno, que hemos Con aprendido parqueo. mucho. Además, un parqueo gigantesco que nos favorece Porque mucho. eso es terrible, el parqueo. Y no hemos trabajado muy bien este tiempo. Yo, la verdad, estoy muy contento de estar allí. Ahí sí va ahí sí iglesia mucha gente, ¿verdad? Mucha gente, van de muchos lugares de De Santiago, muchos sobre lugares. todo por la historia que tiene la parroquia con el padre Duber, a quien también quisiera rendir un homenaje aquí póstumo, porque todo el mundo lo recuerda, ¿cierto? Todo el mundo habla bien de él. Todo el mundo. ¿Él fue que la fundó? Exactamente, la construyó. Sí. Él está enterrado en la parroquia. Sí. Y su recuerdo, digamos, es muy vivo aún en la gente, en los jóvenes. Entonces, yo fui niño cuando el padre estaba, no sé qué.
Y creo que es un valor muy, muy importante. Porque él también. formó a muchos jóvenes. Formó mucha gente. Entonces creo que también eso le da un valor agregado a la parroquia muy interesante. Y bueno, seguimos como en esa búsqueda de llamar a los jóvenes, de llamar a los niños. Estos días estamos haciendo la evaluación, les pasé un formato en un formulario de Google, ¿cierto? A los coordinadores y a la gente en general. Y varios ya me han respondido y me han dicho, padre, más actividades con los niños, con los niños, con los niños. Entonces hay una insistencia a que motivemos, pero se ha hecho muchas cosas. Pero ¿cómo es la misa que se divide? Yo veo que siempre hay una persona un cura, que es como el principal. Bueno, Es el usted, principal es el porque Señor. vea- Ah, bueno, no. Digamos, en la, ¿cómo se usted que llama? yo veo como- En la distribución, digamos, en el Ajá. orden, en la jerarquía. Ajá. Bueno, hay un párroco, que es el cura de almas, como se llama, ¿cierto? El párroco, que es el administrador, el representante legal de la parroquia. En este caso soy yo, de San Ramón Nonato. Y hasta hace una semana éramos dos. Estaba el padre Gustavo, que es un padre de mucha experiencia, tiene 36 años de sacerdote, fue mi provincial 2 veces, fue rector del seminario mucho tiempo. Bueno, él es mi superior local, pero a nivel de la congregación. Eso es un enredo que no los voy a meter ahora. Pero entonces vivíamos los dos. Yo como párroco, él como vicario, esas son las figuras de la parroquia. Y ahora ha llegado un segundo vicario, padre que llegó de Brasil, joven también, y vamos a estar ahora los tres en la Que parroquia. parecen mellizos. Se parece mucho a mí, eso dicen que somos como mellizos, ¿cierto? Sí, pero bien. Y seguimos, digamos, buscando que la parroquia sea cada vez mayor comunidad, ¿cierto? Que la gente se quiera, que la gente se aprecie, no faltarán las discusiones, los malentendidos, los chismes, porque somos humanos. Se los decía hoy a las monjas. Mientras haya personas y seres humanos van a haber conflictos, pero que también haya un grupo donde yo encuentre sentido, donde encuentre al Señor, donde encuentre al Señor. Hoy Y es por el día- último, ¿a qué hora son las misas? Todos Porque los hicieron días. un especial el 24. Ah, sí, Pero- hubo en otro horario. Todos los días la Eucaristía es a mediodía, a las 12. Hay un grupito pequeño de señoras muy firmes. Hay que una van misa al mediodía. Al mediodía, de lunes a viernes. Y en la noche, a las 7 de la noche también, de lunes a sábado. Y el domingo, si cambia el horario, 9:30 de la mañana y 12 del mediodía. Esa es la hora del ángelo. La hora de... Del ángelo. Ah, sí. Sí, es la hora del ángelo. Pero hoy es el día de se celebra el Día de los Diáconos. Se está celebrando el día de hoy. Hacen falta diáconos y hacen falta religiosos laicos. El grupo de ustedes está haciendo un llamado para eso, para tratar de escoger. Ahora mismo los obispos nos han pedido si tenemos alguna persona interesada, como en el Ministerio del Diaconado Permanente, para que se una. Sí es una necesidad. Porque los Ante diáconos sí pueden ser claro, casados. Ante la dificultad para encontrar, digamos, jóvenes que quieran acceder al sacerdocio, también la posibilidad de los diáconos permanentes es una cosa interesante, porque sirven mucho, porque Sí. están muy atentos a su comunidad, porque viven, digamos, también la realidad. Y pueden suplir alguna Exacto. misa del Algunos cuerpo presente, sacramentos. algunos sacramentos. Algunos sacramentos. La misa no. No, pero algunos sacramentos, sí. Pueden bautizar. Y ¿pueden bautizar? Sí, y pueden presenciar matrimonio, perdón. Sí, pueden presenciar un matrimonio, solo el rito del matrimonio. Y bueno, celebran la palabra, las exequias, pueden enterrar a alguna persona, ¿cierto? Sin misa, solo la liturgia de la palabra. Y ya llevan, digamos, las formas consagradas, el cuerpo de Cristo, lo llevan de la parroquia para distribuirlo en la Eucaristía. Muy bonito que Es eso, bueno. interesante. Pero sí, anímense los laicos, los hombres casados o los jóvenes solteros mayores de 35, creo que es, que quisieran de pronto vivir esta experiencia, vale la pena, es interesante y se sirve a la comunidad, ¿cierto? Y al Señor, que es lo más importante. Gracias, muy bonita entrevista, muy interesante. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, muy, Excelente, sí. va a ser muy apreciada. Sí, así es. Conversamos con el padre Víctor Alfonso Torres Ramos. Alfonso se oye bonito, no Víctor, bueno, hay mucho Víctor, pero Alfonso suena de la realeza, de la iglesia de San Ramón Nonato, de los Cerros de Gurabo, aquí en Santiago. Muchas gracias. A ustedes, gracias por la invitación, a todos
las personas que están ahora mismo sintonizando pues el canal y bueno, apreciando pues estos espacios que valen la pena para conocernos un poquito más. Así es. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Seguimos.